Hace un momento que Néstor leyó una encuesta, una medición que se hizo en un canal nacional. Lamento que dos integrantes se estén enfrentando de este programa no le dieran valor a esto, porque van a venir otras encuestas que ellos van a querer darle valor. Okay. Pero ¿por qué usted dice que no se le dio valor? No, escúchame, yo sé lo que estoy diciendo. Porque la encuesta es una encuesta seria, sí, y se quiso pasar. Pero nadie la desacreditó. No estoy hablando de desacreditar. Permíteme, Daniel. Yo salí un momento de la cabina y no pude dar mi opinión. Yo hice unas anotaciones en las que yo creo que hay que darle una importancia. Lo primero es cuando Néstor leyó los posicionamientos de los candidatos. En este caso, Abinader, según los datos que Néstor, yo anoté que tendría en este momento, si las elecciones fueran hoy, tendría 50.5% Luis Abinader, 28.4% Leonel y 18.2% Abel. Lo que indica es que arrojaría no sería una segunda vuelta, sería una primera vuelta ahí mismo. Entonces, en caso... pues ya ganó. Se iría. Se iría, claro, en primera vuelta. Ahora, donde yo quiero resaltar mi comentario es en la segunda vuelta. En caso de una segunda vuelta. En caso de una segunda vuelta, entonces, Luis Abinader tendría 52.5%, Leonel 42.8%, y frente a Leonel. En un escenario frente a Leonel, un escenario frente a Abel 52.7 Abel Martínez. Exactamente. Entonces, le llevaría 5%. No, Luis Abinader. Sí, Luis Abinader 52.7. Sí, yo puse 5. Entonces, 7. Si le llevaría un 10%. ¿Sabes cuántos son 10%? Esa medición es si se juntan. Sí. No. El PLD y la Fuerza del Pueblo en la segunda vuelta. Pero estando juntos. No, una segunda vuelta de los dos que queden ya para. De los dos que queden. Ahora, ustedes saben. También lo hace con Abel Martínez. Néstor, tú sabes dónde yo veo. ¿Con cuánto quedaría Abel Martínez? Sí, con Luis Abinader. Es con él que va a una segunda vuelta. Con Luis Abinader. 42%. 42%. Sí. Pero ustedes saben dónde está la situación, Néstor. Que tú lo has dicho, y eso es lo que hay que dar de razonamiento, es que Leonel Fernández ha tenido un crecimiento, hay que reconocerlo, en esta encuesta, 28.4%. Ya hay un límite, ya hay un estancamiento de Leonel Fernández, pero en el caso de Abel Martínez, hay un decrecimiento, permíteme, Daniel, como candidato. Ahora, hemos dicho que el PLD tiene un partido bien estructurado. No, Giovanni, no es así, porque Luis Abinader en la entrega anterior de esa encuesta tenía mucho más. Okay. Entonces, no resulta ser un estancamiento para Leonel Fernández si analizamos de que en esta encuesta Luis Abinader ha disminuido su porcentaje. Sí, ¿cuánto tenía Abinader? Yo me refiero frente a un escenario que Leonel, al momento de salir, acaparó toda la disidencia del PLD. En este caso, Néstor, toda la disidencia del PLD no está recayendo a la Fuerza del Pueblo, ya está recayendo al PRM. Entonces, esta encuesta, si se realizara en los próximos días que vienen, que vendrían informaciones desastrosas para el PLD, estaríamos teniendo un PLD estancado con la candidatura de Abel Martínez. ¿Sabe un dato importante, Giovanni, y a los compañeros aquí en el panel? En el año 2019, a un año de las elecciones, el PLD ganaba cómodamente con Leonel Fernández o cualquiera de los candidatos. Escúchame, el PLD no estaba dividido todavía así de manera formal y todas las encuestas daban al PLD ganando muy por encima del PRM. Estaba polarizado el ambiente. ¿En qué año fue PRM. ¿En qué año? Al 6 de octubre en el 2019. El 6 de octubre cuando se realizaron estaba dividido las primarias. No, pero todavía no era así formal. La división no era formal. Leonel era precandidato del PLD y habían otros 6 precandidatos donde no estaba Gonzalo. El 6 de octubre, cuando inició el proceso de las convenciones de todos los partidos, según dice la ley,
el PLD sacó al contabilizar todos los votos cerca de 2 millones de votos. 37%. No, en el 2019, en la convención. 38 redondeado. No, doctor, en la convención interna. En la convención interna, el PLD movilizó cerca de 2 millones de votos. Es normal, eso es normal. Entre Leonel y Gonzalo. Después de esos resultados y que vino la división, entonces el PLD cayó. Claro, eso es. O sea, en 4 meses el PLD perdió las elecciones del 2020. Por su división. En 4 meses. Mismo escenario. Ahora falta un año. Tú no sabes lo que puede pasar aquí. Tú estás buscando que si hay problemas. Néstor Lawrence hizo un anuncio que Jonás debe ponerlo eso a circular. Y es de que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Pero tiene el micrófono cerrado. ¿Está cerrado? Ahora, repite. Decía Néstor Lawrence de que el candidato del PLD debe renunciar. Y eso, Néstor lo decía Yo creo a razón. que eso es una afrenta. Por dejarlo que termine, Wilton. Pero yo entonces. Néstor lo decía. Eso es una afrenta. Pero déjalo que hable y después te dice lo que quiera. Que Abel Martínez, yo voté por él. Néstor, Si yo voté por él, yo voté, fui a las urnas a yo votar por Abel Martínez para que él sea el candidato del PLD. No puede ser una afrenta. No puede ser una afrenta que yo no le vea crecimiento a Abel Martínez y yo entienda que él debe de renunciar. y eso es una afrenta. ¿Por qué es una afrenta? ¿Qué tiene eso de afrenta? Porque él es un precandidato que está ahora mismo en el fuero de una campaña política. un candidato. Entonces eso no es una afrenta. Usted no Eso no es una afrenta. Claro, doctor. Una afrenta es Eso es una afrenta. Tampoco es un atrevimiento. Tampoco es un atrevimiento porque yo no soy miembro del Partido de la Liberación Dominicana. y eso. Con menos razón. Pero voté por usted no puede. pero voté por él. Y no es una afrenta. Usted no puede. Escúchame, una afrenta es algo moral. Si tú no conoces el término de afrenta, cuando se habla de una afrenta, escúchame, envuelve lo moral. No. Una cosa afrentosa es una cosa que envuelve calidad. Sí, escúchame. Vamos. No, yo no eso es afrentoso. Una cosa hacerte quedar mal. una cosa afrentosa es algo que no es moral. Pero que disminuye la cosa. Y yo lo que estoy viendo es que Abel Martínez no crece. Ante todo eso es lo que yo veo que no crece. Ante todo eso, hay unos indicadores ahí atrevido que leyó Néstor Lawrence. Su atrevimiento que pudiesen dar razón a un análisis lógico y llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque el Partido de la Liberación Dominicana aparece ahí en esa medición como la segunda fuerza política. Escúchame, Xavier, mire, afrenta, déjalo bien, afrenta, hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad. No hay atento contra la dignidad. Claro que no, señor. Es un insulto decirle a ver que credibilidad. Pero claro que el insulto. Lo estoy diciendo yo. Eso es un insulto. En esos indicadores aparece el Partido de la Liberación Dominicana, que yo siempre lo he dicho aquí también, como la segunda opción política, como el partido de la oposición, el principal partido de la oposición. Sin embargo, el candidato de ese partido, que es el principal de la oposición, aparece en un tercer lejano lugar. Fíjese qué tan grave es la situación. Escúchame, el dato anterior que a lo que se refería de que el candidato oficial del PRM ha disminuido en esta entrega. En la entrega anterior de la encuesta ACD Media, en ese mismo escenario, de esa fotografía de ese momento, Luis Abinader tenía el 52%. Descendió 2 puntos. Él de manera personal. Como candidato. Descendió 2 puntos como candidato. El candidato de la Fuerza del Pueblo, Daniel, yo casi no veo, mira a ver ahí por la lectura de Leonel Fernández, que creo que tiene algo más de 28 o lo mismo 28, el mismo 28%. No se ve bien, pero Abel Martínez se quedó estático en la
en la entrega anterior con un 18%. O sea que Luis Abinader descreció 2 puntos en la entrega anterior. En la anterior se medía Margarita también porque no había pasado la consulta interna del PLD de octubre. Pero, doctor, lo que quiero dice decir aquí, es, escúchame, Xavier, no, dice que un 50.5 votaría por el actual jefe del Estado, el 28.4 lo haría por Leonel Fernández, No, y el 18.2. Usted está leyendo Ah, la de ahora. Estamos hablando, mira, y Abel creció en la creo actual. que salía como con 14 en ese momento. Tenía un 14 que creció de 14 a 18, creció 4 puntos. 4 puntos. Abel creció. El que no tiene crecimiento, me parece ser Leonel Fernández, que tiene un 28% en esa misma entrega, pero el candidato del oficialista partido, el actual presidente Luis Abinader, descreció 2 puntos, que de 52 bajó ahora a 50.5. Pero hay que tomar en cuenta que el PLD ahora está en las calles con varios frentes. En 2-3 meses, cuando se vuelvan a hacer las mediciones, usted puede estar pero lo que yo los numeritos de Abel van a subir. No sé si los de Leonel van a bajar, pero van a subir. Tú escuchaste el análisis. Cuando uno está en la calle, el otro no está en el aposento. Daniel, o sea, cuando Abel está en la calle, Leonel ni Luis Abinader están en el aposento. Ellos están en la calle. En la calle también. Esa encuesta está diciendo que el PLD duplica a la Fuerza del Pueblo como partido. Pero ahí es que, el análisis que estoy haciendo partido que está en la que calle a pesar de que la Fuerza del Pueblo como partido político, que creo que está en un 12% según esa encuesta, y el PLD en un 20 y tanto por ciento, un 23%, aún así el candidato de la Fuerza del Pueblo le lleva 10 puntos al candidato del PLD. O sea que de partido a partido el PLD lo dobla. Y de candidato a candidato Leonel lo dobla. Leonel no lo dobla. Le lleva 10 puntos. Técnicamente lo dobla. 10 puntos. Hay que tomar en cuenta que al final de la campaña no es el partido político. Es el candidato. La campaña la el asume que gusta de manera directa el candidato, porque es el que se vende, es el producto que tú vas a vender. Sí, entonces, déjeme hacer una pregunta, doctor. Es determinante, como tú le dices, pero determinante es el candidato. Quien mueve la gente son los partidos. Mueve la gente los partidos. Pero hay gente que no son de un partido político y le gusta el candidato y votan por ese partido. Porque ya es una propuesta del candidato. El quien tiene que gustar es el candidato al final de la campaña. Si usted tiene un buen candidato y no tiene la estructura que pueda movilizar a la gente a votar, eso no importa. Es que es un complemento, las dos cosas. Yo creo que sí, Daniel. Si las dos cosas se imponen ahí. Eso que tú dices es real, pero lo más importante en un proceso electoral es tú tener un candidato carismático, puntero, un candidato que sepa dirigir un buen discurso, un candidato que sepa hablar en el momento que se tiene que hablar. Lo más importante es la figura del candidato, sobre todo porque se va a confrontar es con otro. Y entonces al momento de tú articular cualquier tipo de idea, cualquier tipo de propuesta, el candidato es el que tiene que proyectarla hacia el electorado, porque él es el que tiene que hablar. Entonces el candidato al final de la campaña es lo más importante, porque el doctor Balaguer casi siempre enamoraba a mucha gente. Y el propio doctor Leonel Fernández por su discurso, por la manera como persuadía en la fase final de la campaña, que la gente se enamora de esa parte de los candidatos. Doctor, los que son del partido y los que no son. Si tú lo quieres probar así, doctor, solamente tienes que enamorarte. Doctor, a ver si tú gustas. ¿Será que ese 10% que le lleva Leonel Fernández a Abel Martínez es yo no lo veo así? Un candidato ganador, anótenlo. Yo no lo veo así. No, un momentito, es lo que estaba hablando Xavier. Entonces usted le monta para decir eso. Sí, porque tú eres que te monta. Váyase, usted. ¿Será que ese 10%, doctor, que le lleva Leonel Fernández a Abel Martínez son de PLDistas que están en el PLD, que se identifican más con Leonel Fernández que con Abel Martínez? Pero y un candidato con un 18% a esta altura del juego va a ganar las elecciones, por Dios.
el camino por recorrer es largo. Oye, todavía. No es largo. No es largo. No es largo. No es largo. Que está en la calle. Señores, no es largo. ¿Y tú sabes por qué no es largo? Espera, pero déjame hablar, porque yo también tengo derecho. ¿Cuánto le tienen esos reformistas? 0.5. Eso no existe, eso es inexistente. Ahí que está el problema, te voy a mostrar por qué. Un partido que está armando equipos y que está haciendo frentes a nivel nacional, con un candidato que también se está moviendo. Y el agua que está corriendo es que da corriente e ilumina el planeta. Así que prepárense para lo que viene. Oye, ahorita decía precandidato, ahora un candidato. Bueno, cuando va a hablar en bien, lo coloca como candidato y cuando quiere tapar algo, dice que es un precandidato. Mira, hay eventos en política que pudieran suceder, pero que son prácticamente acontecimios que no son fáciles de darse para cambiar. Cualquier cosa puede pasar, doctor. Correcto, por eso cuando hago el análisis, Daniel, te estoy hablando de casos sui generis. Hay situaciones en la política, en una carrera de candidatura presidencial, que puede desboronar el candidato de un partido político. Que se puede desboronar el candidato de un partido político. Caso, por ejemplo, de Luis Abinader o de Leonel Fernández. Eso puede suceder, porque ahora mismo quien tiene una posición de desventaja frente al electorado, según esta fotografía, es Abel Martínez. Ahora, eso tendría que suceder para que se den fenómenos políticos en un evento electoral. Que no se ha visto todavía. En el 2012, ustedes recuerdan el caso de Juan Bosch, sí, pero en el 90, cuando habló de que él no creía de que no creo en Dios. Que dijo que si no lo dijo, bueno, frente a un electorado ya motivado, un pueblo católico como pero ven acá, ¿y qué es esto, verdad? Y entonces. Sí, pero eso no fue lo que lo llevó a perder, no sí, fue pero fraude. Bueno, pero yo parte hicieron una campaña sucia con eso. Yo te quiero decir, Daniel, que ese tipo de acontecimientos pueden variar una candidatura presidencial, porque es un hecho difícil. En el 2012, cuando Danilo e Hipólito Mejía competían para llegar a la presidencia del país, a menos de 6 meses, Hipólito le llevaba más de 10 o 12 puntos al candidato. Sí, pero había errores acentuados. Errores acentuados. Yo quiero saber si el candidato Luis Abinader y el candidato Hipólito Mejía y en las coyunturas de ese momento son las mismas de ahora. ¿Cuál es la ventaja de Abinader? La división que aún mantiene el PLD con exactamente. Sí, señor, gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.